animalitos e integrales, ¿verdad? Vamos. Supóngase que yo tengo una población de animalitos que voy a llamar del tiempo t. ¿Cuál tiempo t? Es la cantidad de animalitos que hay al tiempo t. Entonces voy a escribir la ecuación que dice du de t en dt es igual. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado? Es la tasa de crecimiento de animalitos a con u de t, ¿verdad? Y u de 0 es igual con a, ¿verdad? Entonces todo el mundo recuerda que estos animalitos es u de t es igual a por e al alfa t. Entonces la cantidad de animalitos crece de esta forma, crece exponencialmente. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes de eso? También se acuerdan ustedes que si yo tenía la ecuación de u en dt es igual a alfa, ahorita alfa depende de t con u de t, también habíamos medio resuelto esta ecuación el otro día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues estamos haciendo la exponencial, habíamos tratado de resolver esa ecuación con u de 0 igual a, entonces yo quisiera ahorita tratar de resolver esta ecuación, ¿verdad? De otra manera, como conocemos el cálculo integral, podemos ya resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo 1 entre u de t, de u de t en dt, es igual a alfa de t. Hasta aquí no he hecho yo absolutamente nada. Nada más dividí entre u ambos miembros de la igualdad, ¿de acuerdo? Yo, como esa es una igualdad, yo puedo integrar ambos miembros de la igualdad con respecto a t entre 0 y t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, entonces tengo la integral entre 0 y t de 1 entre u de s en ds es igual a la integral entre 0 y t de alfa de s de s. Esta es una identidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es una identidad de s. Aquí falta. Pues si estos funciones son iguales, sus integrales serán iguales. ¿Sí estamos? Los dos son iguales, sus integrales son iguales. Bueno, ahora bien, veamos. Yo puedo calcular esta última integral. ¿Cuánto vale esta última integral? Yo necesito encontrar una función cuya derivada sea esta integral. ¿No estamos de acuerdo en eso? ¿Cuál será esa función? Bueno, si yo me fijo en la función logaritmo de u de s y yo la derivo esta función respecto a s, es 1 entre u de s, u' de s. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo hemos hecho muchas veces. 1 entre u de s, u' de s. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? ¿O no? Yo no hay nada que hacer. Entonces, yo sé que logaritmo de u de s evaluado entre 0 y t tiene que ser igual a la integral entre 0 y t de alfa de s de s. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí no hay ningún problema. Y ahora, déjenme evaluar. Tengo logaritmo de u de t, que no lo conozco, menos logaritmo de u de 0 es igual a integral entre 0 y t de alfa de s de s. ¿Citamos? De alfa de s de s. Pero esto lo puedo reescribir, ¿verdad? Esto lo puedo reescribir como logaritmo de u de t, pero u de 0 valía a, ¿verdad? U de 0 valía a. Es igual a la integral entre 0 y t de alfa de s de s. Y luego tomo la exponencial ambos medios de la igualdad, pero es u de t, ¿verdad? Ambos medios de la igualdad tengo u de t entre a es igual a e, la integral entre 0 y t de alfa de s de s. O lo que es lo mismo, u de t es igual a por e a la integral entre 0 y t de alfa de s de s. Claramente, esto es una solución al problema. Pues simplemente derivo, ¿verdad? Y la derivada u', pues me da lo que necesito, ¿verdad? De hecho, u' de t es a por e a la integral por la derivada integral, que es alfa de t. Entonces, esta ciertamente es una solución de la que te da de la ecuación. Entonces, ¿qué me dice? Que la población crece
de acuerdo a esta receta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un caso interesante. Supongamos, por ejemplo, lo siguiente. Si alfa de S es constante, es decir, si la tasa de reproducción es constante, está claro que la integral entre C y T de alfa de S es alfa por T, y entonces U será A e al alfa T, que es el resultado, digamos, elemental, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a pensar en otra cosa. Vamos a suponer que la tasa de nacimiento, a medida que la población envejece, se hace cada vez más chica, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces pensemos, por ejemplo, que alfa de T, que alfa de S, se iguala a 1 entre 1 más S cuadrado, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que cuando S es cada vez más grande, ¿qué sucede? La tasa de nacimiento es cada vez más chica. Que a medida que pase el tiempo, ¿verdad?, la tasa de crecimiento se hace cada vez más pequeña. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuánto será U de T? U de T será la integral a e a la integral entre C y T de ds entre 1 más S cuadrado, que es lo mismo a e a la arco tangente de T menos arco tangente de 0, calculando la integral, que es igual a e a la arco tangente de T. Pero fíjense ustedes, esta cosa sube y luego se satura, porque arco cuya tangente es T, tiende a qué? Tiende a pi medios cuando T a dónde va, a infinito. Entonces vemos que esta población se satura, que si esto es T y este es U de T, pues dependiendo de cómo se comporte la tasa de crecimiento, la tasa de nacimiento, ¿qué es lo que va a suceder? La población se comportará o como una población explosiva, ¿verdad?, cuando T va a infinito, o como una población acotada. Entonces los métodos para controlar la natalidad a lo que le tiran es a qué? A volver el coeficiente de reproducción 1 entre 1 más S cuadrado. ¿De acuerdo? Porque la población llega al X, vive la gente sin que civilizados somos europeos, ¿verdad? Cuestión de opinión. Entonces, ¿está claro el punto? Entonces, las políticas de control natal, las políticas epidemiológicas, están encaminadas a modificar ¿a quién? Al coeficiente ¿qué? Alfa de natalidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros sobre el punto? Déjenme hacer este problema a la manera de los físicos. Déjenme hacer este problema. Está claro, aquí no hay ningún misterio. Yo tomo, divido, integro ambos motivos de la igualdad y despejo. ¿Sí? ¿Sí está claro esto para todo el mundo? ¿O hay alguien para el cual no quede enteramente claro? Estamos claros. Vamos a este problema como los físicos. Y luego vamos a ver cómo las dos gentes hacen exactamente lo mismo. Es una cuestión de manera de frasearlo. Yo encuentro más cómoda la manera que yo les señalé. Y ahorita vamos a ver. Yo no les quiero vender nada, yo no soy un vendedor de coches usados. Es un coche muy usado, ¿verdad? En la época de ellos. Entonces, bueno, vamos bien. Yo quiero resolver D1 en DT es igual a alfa por U. ¿Sí? ¿Qué dicen los físicos? Multipliquemos por DT a ambos miembros de la igualdad. Y entonces la igualdad se queda así. ¿De acuerdo? Vamos, digo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué están queriendo decir cuando dicen multiplico por DT? ¿Quién es DT? No sabemos, ¿no? Pero yo multiplico por DT. ¿Qué quieren decir los físicos cuando dicen multiplico por DT? ¿Por una cantidad muy chiquita? Una cantidad muy chiquita. ¿Cómo? No, yo digo DU es igual a alfa por U por DT. Los físicos hacen eso, ¿verdad? Multiplican por DT, cualquier idiota sabe multiplicar por DT. Luego hacen otra cosa, dividen entre U y queda DU, entre U,
es igual a alfa por dt. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego dicen, ahora integro. Y ponen así, ¿verdad? Y no se compromete, ¿verdad? Le ponen ese animalito enfrente, ¿sí? Y luego dicen, cualquier idiota recuerda que este es log de 1. Y esto es alfa por t más una constante. Y luego dicen que U es igual a alfa t, e al alfa t por e a la c, y calculan e a la c con la condición inicial. Yo quiero eso correcto, ¿verdad? Entonces es magia, es un milagro. ¿Para qué les hice yo perder el tiempo? Pero ¿por qué ellos hacen esto en la primera clase del año y nos hemos pasado un mes y medio? ¿Cierto? Pero funciona porque te viene el asunto. ¿Están mal conceptualmente de qué? ¿Cómo ven este debate? Es un debate que hay que enfrentar ya. Yo puedo decir que los físicos no tienen idea. Yo digo que los matemáticos perdemos el tiempo. Usted no dice algo, diga. Pero es solamente una cosa de maldición. No, la pregunta es, ¿qué significa multiplicar por dt? ¿Y por qué no por dt al cubo? Porque usted dice que dt cuadrada, pues no. ¿Pero por qué no? ¿Qué hacen? No les gusta la cosa. ¿Y esto ustedes lo entienden bien? ¿O no entienden absolutamente nada? Lo que hemos hecho en clase se entiende absolutamente todos los pasos, ¿verdad? No hay trampa. Aquí, ¿qué están diciendo? Aquí, ¿qué están diciendo? Fíjense qué interesante. A la U le desaparecieron el tiempo. Y no lo recuerdo más que fíjense. Acá no dicen de U. Aquí desapareció la U. No se sabe quién es, ¿verdad? El DU, ¿quién es DU? Si la U de t, la solución de esta ecuación para la física es una función nunca depende del tiempo, ¿verdad? Que puede depender de una partícula o el crecimiento de la población. Pero en este ejemplo acá, yo a la U le quité el tiempo. ¿Verdad que se lo quité? Entonces la pregunta es, ¿en dónde quedó la física del problema si quité el tiempo a la U? Oh, ¿de acuerdo? Fíjense, ni siquiera le ponen un dt. No estoy criticando, estoy llamando la atención, porque luego vamos a probar que son equivalentes. Luego vamos a probar que las dos cosas son equivalentes, ¿sí? Bien. Pues yo no sé, porque aquí tengo t derivando, no, la segunda reunión ya no estoy dando respecto a nadie. Aquí estoy teniendo respecto a U, y si le pongo el t, pues se me desconecta la cosa. A mí tampoco, porque soy franco, a mí tampoco. Por eso yo los he invitado con todo cuidado, ¿verdad? A mí tampoco. Los que la traen a mí tampoco. Es un poquito, es una sesión de aclaración de conciencias. Ustedes hacen esto todo el tiempo, ¿verdad? Y lo hacen porque nos dicen que tienen que hacer. Y nunca lo hacen ustedes a la manera del cálculo, ¿verdad? Como que en física lo hacen de una forma y aquí lo hacen de otra. Eso lleva a la esquizofrenia. No, de hecho se lo digo desde Vegas, ¿eh? Tienen que aprender ya a decidir una manera justificada. No porque el profe de física hace una manera y el profe de matemática, entre cada quien lo tengo contento en su clase, ¿verdad? Eso no es el pensamiento de la escuela de la Facultad de Ciencias, digo, por favor, ¿eh? Eso puede ser el pensamiento hasta de él, que yo puedo decir algo. Aquí no. Alguien iba a decir algo.
Todavía no con ganas de burlar. No saben. Entonces, no le ponemos la T, sí se la ponemos. Pero entonces la U es función de tal o no lo es. Pero yo le pongo la T ahí, pero luego integro nomás respecto a U. Usted dice que hay que introducir una nueva variable. ¿Usted qué? Yo creo que no, ahorita lo repasamos. ¿Qué más? Pero está claro, ¿verdad? Y en la teoría de matemáticas financieras hacen lo mismo, ¿no? Y luego nos critican porque perdemos mucho tiempo en la clase de cálculo haciendo las cosas de otra manera si se pueden hacer así, que es bien rápido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues vamos reinterpretando. Bueno, Newton hacía esto, pero Newton entendía lo que estaba haciendo cuando hacía esto. ¿Qué tenía en mente Newton cuando hacía esto? Decía, bueno, yo tengo una partición del tiempo. Entonces entonces digo, esta ecuación diferencial, regreso a lo que significa. Entonces tengo T1, T2, T3, hasta Tn. Ya, tengo esto. Y entonces, du en dt no es más que u de ti menos u de ti menos 1 dividido entre ti menos 1. ¿Verdad? Eso es lo que es. Es el cambio de u en el intervalo de tiempo ti menos 1 ti. Pero esto a su vez es igual a alfa por ¿qué cosa? Alfa por u, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí, yo sé que tengo u de ti menos u de ti menos 1 entre u de ti es igual a ti menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y un alfa, ahí hay un alfa. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Hasta aquí no he hecho absolutamente nada. ¿Sí? Lo vemos que ¿qué pasa? ¿Hay alguien congruente? Ah, ¿y ahora qué dice el gran Newton? Dice, ahora sumo, ¿verdad? Ahora sumo los miembros de igual a 1 hasta ¿dónde? Hasta n, ¿verdad? Sumo de i va de 1 hasta n de u de ti menos u de ti menos 1 entre u de ti. Y este es igual a ¿qué cosa? A la suma de alfa por ti menos 1, este es alfa por t. La suma de la izquierda la puedo hacer de la derecha la puedo hacer sin ningún problema. Ah, pero luego Newton dice lo siguiente: para evaluar esta suma, uso ¿qué cosa? El teorema del valor ¿qué? ¿El teorema del valor? Medio, ¿verdad? Newton lo inventó para algo, ¿no? Entonces, el teorema del valor medio, entonces tengo, este es u' de t estrella entre u de t estrella, entre u de ti, por ¿qué cosa? Por ti menos 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Newton llega a que esto es la integral entre 0 y t de ¿quién? De t, de u de t, de u' de t, de u' de t entre u de t, que es lo mismo a lo que llegamos nosotros, ¿verdad? Entonces el camino que yo tomé fue este de la izquierda, ¿sí? ¿O en qué camino se toma hoy cuando cuando enseña esto en las clases de física? Esta suma, uno milagrosamente la convierte
en la integral de du entre u, ¿verdad? Hay un milagro. Esa suma va de ahí a ahí. Es el milagro, ¿verdad? Pero si ustedes observan, esta suma va a esto. Esta suma va a esto, ¿verdad? Pero esto es igual a qué cosa. Aquí viene la hipótesis central en toda esta argumentación. Aquí viene la hipótesis central en toda esta argumentación. Fíjense ustedes. Du en dt, du en dt es alfa por dt. Y eso es como positivo, ¿verdad? Positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si u es función de t, yo puedo escribir a t como función de quién? De u, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que puedo escribir a t como función de u? Digo, si es función de t, es función de u. Porque es que monótona. Yo espero que sea monótona, ¿verdad? Y si es monótona, uso a u como la variable que independiente. ¿Cuál es el argumento, digamos, aquí en el caso de la teoría de las poblaciones? Pues yo puedo parametrizar la vida por el tiempo en generaciones de bacterias, o puedo hacerlo al revés, como lo hacen los botánicos, ¿verdad? Yo parametrizo el tiempo por el radio de los círculos de los árboles, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, el tiempo, pues es un parámetro, como que es un compañero que a mí me ayuda. Pero yo puedo escoger como tiempo el tiempo intrínseco de la bacteria, que es la cantidad de animales que hay. Entonces medir el tiempo en unidades de bichos, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué en el tiempo en segundos? Porque así los japoneses ven esa porquería. Pero yo pude medirlo en termitas, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero quién les dijo que el segundo no era fundamental? Galileo, ¿verdad? Que es el número de oscilaciones que da cuando se toca el pulso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, volviendo al asunto que nos preocupa, pues yo puedo usar t como función de u. Entonces tengo esta suma, que es la suma de u de ti menos u de ti menos 1 entre u de ti. Pero yo voy a usar esto que me dice que yo he partido mi intervalo de t. Pero lo que yo digo es que el intervalo voy a partirlo en unidades de u. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué digo? Que ti lo voy a escribirlo como t de ui, ¿verdad? Como una función t de ui. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la función? Pues no sé. Porque no conozco ni u ni t. Yo voy a escribir u de t o pensar que el tiempo está parametrizado por u. Ese es el punto que quiero hacer énfasis. Y entonces, aquí que tengo, bueno, tengo la suma de u de t de ui menos ui más 1 u de ti menos u de t de ui menos 1 entre u de ti de t de ui. ¿De acuerdo? Pero este es igual a qué cosa. Si el tiempo t parte, si el tiempo t va de 0 a t y u de t va de u de 0 igual con a u de t que no conozco, ciertamente yo recalculo esta suma, como estas son funciones inversas, me queda ui menos 1 partido entre ui, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y aquí estoy partiendo ¿de quién? De, ¿cómo se llama? De u de 0 a u de t. Y entonces esto viene siendo la integral entre u de 0 y u de t, y esto tiende a la integral de du entre u. Entonces lo que hacen los profesores de física es perfectamente correcto, está bien. Es exactamente lo que hacemos nosotros, solo que ellos en lugar de parametrizar la u por la t, parametrizan ¿a quién? Pues a la t por la u. Y se acabó. Entonces no hay tal esquizofrenia. Como si a ustedes un problema de
Y no necesito un tercer parámetro para salvar el juego. ¿Vale? ¿No está claro el punto? A propósito. Entonces, entonces, no hay tal dicotomía. Yo lo planteé como dicotomía porque todo el mundo lo plantea así. Eso no se ha hecho. Y ustedes lo aceptaron de inmediato como una dicotomía, como una pelea. No, claro, ¿no? Pero no hay tal cosa. ¿Está claro el punto? ¿Citamos? Entonces, para siempre, o lo hacen como se les pega la gana, y no es para complacer a unos o a otros, es la misma cosa, enfatizando una cosa o la otra. Vamos a hacerlo a la otra manera. Vamos a hacerlo, entonces, si yo tengo la integral entre c y t de u' de t entre u de t de t, este es igual a alfa por t. Aquí le digo un cambio de variables, le digo t es una función de u. ¿Cuál función? No sé, como no conozco u, pues no la conozco, pero ¿qué me importa? La voy a determinar en el problema, ¿verdad? Por la regla de la cadena, esta integral, pues el cambio de variable me da la integral entre u de 0 y u de t, ¿de quién? De, vamos a ver, u' de t de u por dt entre u de u, 1 entre u de t de u. Pero esta y esta se cancelan y me queda la integral de du entre u de 0 y u de t. Entonces, lo único que están haciendo los colegas físicos es esto, es este cambio de variables. Y uno no necesita hacer las diferenciales. Las diferenciales no es más que un acordarse de que voy sumando, ¿verdad? ¿Sí? Es una muleta para saber que sumo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de qué escuela, a qué secta suscriban, ¿verdad? Lo hacen de una manera o de la otra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro el punto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay tal dicotomía. ¿Ok? ¿Sí? Ya están más tranquilos. ¿Les quitaba el sueño? No, ¿verdad? Siempre que complacen a cada quien en su track, ¿no? Pero es muy peligroso ser la vida. ¿Quedó claro? Entonces no hay tal cosa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el otro problema de animales. Ahora, ¿ya hicieron el problema de resorte en física? Con el arco cero. ¿No? ¿Todavía no? Con la conservación de la energía. Que x punto cuadrado es e menos 1 de x cuadrado, ¿ya lo hicieron? ¿Y qué pasa dividiendo? ¿No lo han hecho? ¿No? Entonces no lo tocamos. Muy bien, entonces vamos a ver el problema de los animales, ¿sí? Entonces, otro problema de animales. Otro problema de animales. Yo sé que los animalitos hacen así. Debo en dt es alfa por u menos, vamos bien. Bueno, yo tengo alfa en la cantidad de animalitos que nacen, pero si hay muchos animalitos, como que por competencia, la cantidad de animalitos que se reproducen va a ser menor, ¿verdad? Y entonces déjenme decir que el coeficiente de natalidad es alfa menos beta. Lo cual quiere decir que ¿qué? Que mientras más bichos haya, les dan menos ganas de nacer, ¿verdad? Porque es difícil. Hace muchos años, cuando yo era chico, decían cada niño viene con su torta, ¿verdad? Luego dijeron, no, los hijos no son un gasto, son una inversión. Y ahorita dicen, son un gasto, ¿verdad? Entonces, por eso es cada vez menos, a veces nos vamos haciendo más, nos vamos haciendo menos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, yo quisiera, yo deseo igual. Entonces, yo tengo du en dt es alfa u menos beta u cuadrado. Entonces, tengo que resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo le hago? Pues paso dividiendo. ¿Y qué tengo? Tengo du en dt con 1 entre alfa u menos beta u cuadrada es igual a 1. Yo integro ambos miembros de la igualdad y tengo la integral entre c y t de 1 entre alfa de